La casa sin oraciones. En 1994, el padre Esteban Valenzuela fue trasladado a un pueblo llamado San Telmo de las Ánimas, una comunidad aislada en la sierra de Michoacán, donde el tiempo parecía haberse detenido en una mezcla de fervor religioso y superstición antigua. A sus 52 años, el padre ya había servido en múltiples parroquias problemáticas, pero jamás se había encontrado con un lugar como ese. La primera señal de que algo andaba mal fue la iglesia misma. Vieja, erosionada por el clima, con una torre que parecía inclinarse hacia el cielo como un dedo acusador. La cruz de hierro oxidado estaba torcida y las campanas no habían sonado en años. Pero lo más inquietante era que los fieles no rezaban, ni en misa, ni en confesión, ni en privado. Cuando el padre Esteban preguntó por qué, recibió siempre la misma respuesta. Aquí, padre, las oraciones despiertan a los muertos. Pensó que era una forma de hablar, una superstición local. Hasta que escuchó por primera vez los cánticos ahogados provenientes del subsuelo de la iglesia, los rezos bajo tierra. A los pocos días, el padre Esteban decidió inspeccionar los cimientos de la iglesia. Descubrió una trampilla escondida bajo el altar, sellada con cadenas oxidadas y marcada con símbolos antiguos, ajenos a la liturgia católica. No estaban tallados con herramientas comunes, sino raspados como con uñas humanas. Contra toda advertencia, rompió el sello. El descenso lo llevó a una cripta olvidada, mucho más extensa de lo normal. En las paredes estaban pegadas hojas de oraciones, pero escritas al revés, como si hubieran sido redactadas por alguien que oraba desde el otro lado del mundo, o desde el otro lado de la vida. Mientras caminaba por el pasillo húmedo, escuchó un murmullo, no en sus oídos, sino dentro de su cabeza. Una voz vieja, seca. No se reza aquí, aquí se responde. De regreso al altar, vio por primera vez a una niña en la última banca. No estaba antes. Vestía un vestido blanco manchado de barro y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy la primera oración, respondió ella, sin mover los labios. La primera oración. El padre Esteban intentó acercarse a la niña, pero cada paso hacia ella hacía que el suelo crujiera como si caminara sobre huesos secos. Ella no parpadeaba. Solo lo miraba, o más bien, lo atravesaba con la mirada. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, esta vez con voz temblorosa. La niña bajó lentamente la cabeza y, en un susurro que hizo vibrar las ventanas de la iglesia, dijo: no es lo que yo quiero, es lo que ya pediste. Esa noche, el padre tuvo su primer sueño extraño. Caminaba por el pueblo en plena madrugada, pero todo estaba en ruinas. Las casas estaban consumidas por el fuego, y en cada esquina había altares improvisados, con veladoras derretidas y fotografías de personas que nunca había visto. En medio del camino, encontró su propio retrato, con una vela negra ardiendo al pie. Despertó con un grito ahogado y las manos cubiertas de tierra. Estaba en el cementerio del pueblo, justo frente a una tumba sin nombre. A su lado, un rosario, el mismo que había perdido años atrás en otra parroquia, en otra ciudad. ¿Cómo había llegado allí? Fue entonces cuando conoció a Rufina, la anciana del pueblo. Usted ya abrió la boca del pecado, padre, le dijo sin mirarlo. Ahora va a tener que escuchar lo que duerme ahí abajo, la boca del pecado. Rufina vivía al borde del pueblo, en una casita de adobe colapsada en partes, rodeada de gatos y muñecos sin ojos colgados en alambres de púas. Nadie se atrevía a hablar con ella, ni siquiera los niños. Pero el padre Esteban la siguió, sabiendo que ella sabía más de lo que decía. Dentro de su casa, todo olía a humedad, ceniza y azufre. En una de las paredes colgaba una cruz invertida, pero no era una burla, era una advertencia. San Telmo fue fundado por penitentes, explicó Rufina mientras trituraba hojas en un molcajete negro. Aquí no venían santos, venían los excomulgados, los que la iglesia quiso enterrar lejos de Dios. Ella le mostró un viejo manuscrito, hecho a mano, con páginas quebradizas como piel seca. El título era ilegible, pero el contenido hablaba de una práctica ancestral, la oración inversa. Una forma de penitencia en la que se rezaba de atrás hacia adelante para deshacer las bendiciones y abrir portales al otro lado. La iglesia se construyó encima de una fosa, dijo Rufina. No de muertos, sino de los que aún no terminan de morir. Esa noche, el padre regresó a la cripta con el manuscrito. Decidió probar. Pronunció las palabras al revés, una oración completa, y entonces, lo escuchó. Un coro, suave,
arrastrado, venido desde el fondo de la tierra. Amén. Pero no era un eco. Era una respuesta. Los que aún no mueren. Tras ese primer rezo invertido, el padre Esteban sintió como el ambiente en la cripta se volvía más pesado, como si el aire hubiera sido reemplazado por agua estancada. Las velas se apagaron solas, una a una, dejando solo un tenue resplandor verdoso que emanaba de las grietas del suelo. En el silencio sepulcral, se escuchó un golpe seco, luego otro, y otro más, como si algo, o alguien, estuviera trepando desde abajo. Subió corriendo al altar, temblando, con el manuscrito apretado contra el pecho. Al salir de la iglesia, notó algo extraño en el campanario. Algo que no estaba antes. Una figura colgaba del borde, oscilando con el viento. Era un hombre, pero no uno vivo. Vestía una sotana antigua, decolorada, y tenía una cuerda atada al cuello. En su mano sostenía un rosario ennegrecido. En su rostro no había ojos. Solo cavidades vacías y negras que parecían mirar al padre directamente, aunque colgara de cabeza. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba del mismo sueño, una misa celebrada por un sacerdote sin rostro, en un templo sin ventanas, donde los asistentes eran los muertos del cementerio. El padre buscó refugio en la casa de Rufina, pero la encontró vacía. No solo vacía, sino abandonada. Como si nadie hubiera vivido allí en décadas. La puerta estaba sellada con clavos oxidados y un letrero tallado en madera. Aquí mora la que escuchó el último rezo. Esteban comenzó a comprender que todo lo que estaba viviendo ya había ocurrido antes, y que ahora, él era parte de una repetición maldita. Los muertos del coro. El padre Esteban no durmió esa noche. Se encerró en la sacristía con el manuscrito abierto y una vela encendida. La iglesia crujía como si respirara. Las paredes susurraban fragmentos de oraciones inconexas, voces que no eran humanas. Algunas lloraban, otras reían. Al amanecer, Esteban decidió volver al sótano, pero esta vez llevó agua bendita, incienso y una reliquia que había guardado de su mentor fallecido, un pedazo del manto de San Benito. Al bajar, notó que la cripta había cambiado. Ahora había bancas de piedra, como si se tratara de una capilla subterránea. En cada banca, figuras encorvadas, cubiertas de mantas podridas, susurraban entre ellas. Cuando Esteban roció el agua bendita, todas las figuras se giraron al mismo tiempo. No tenían rostros, solo piel lisa, como cera fundida. Sin embargo, cantaban. No con voz, con huesos. El sonido provenía de dentro, de sus costillas, como si cada vibración fuera parte del mismo canto fúnebre. El sacerdote cayó de rodillas, rezando desesperadamente. Dios mío, protégeme. Y entonces lo escuchó otra vez, la voz infantil de la niña. Dios no baja aquí, Padre. Ya no. Los penitentes, las figuras comenzaron a rodearlo. No caminaban, se deslizaban. Cada una dejaba un rastro de humedad y ceniza. Cuando una lo tocó, sintió una frialdad tan profunda que su piel se agrietó como si llevara años bajo tierra. En un acto de desesperación, sacó el manto de San Benito y lo sostuvo en alto. Las figuras retrocedieron, pero solo un paso. Luego sonrieron sin bocas. Eso ya no funciona con nosotros, dijo una voz, esta vez masculina, grave, que no venía de ninguno de los cuerpos, sino de la piedra misma. Esteban corrió. Salió tambaleando de la cripta, tropezando con escalones que parecían moverse bajo sus pies. Al llegar al altar, el día ya había pasado. Había anochecido otra vez. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿Un día entero? 2. El pueblo estaba desierto, las calles cubiertas de neblina. Las casas, con las puertas abiertas. La iglesia, sola. Nadie respondía. Nadie salía, solo un cuervo enorme lo observaba desde lo alto del campanario. Y en su pico, colgaba un rosario ennegrecido. El día que nunca amaneció, el padre Esteban caminó por San Telmo durante horas sin encontrar a un solo alma. Las tiendas estaban intactas, pero vacías. La comida en las mesas aún humeaba. Los relojes, todos detenidos a las 3:33 de la mañana, volvió a la iglesia. En el altar había una carta que no estaba antes. Era un papel viejo, amarillento, escrito a mano con tinta roja. La misa ha comenzado. Tus ovejas no están perdidas, están de regreso. Cuando intentó prender las luces del templo, se dio cuenta de que la electricidad ya no existía.
El mundo exterior había sido borrado. Solo quedaba San Telmo y la iglesia. Se encerró en el campanario. Desde allí, vio cómo empezaban a salir de las casas. No eran personas. Eran cuerpos. Algunos en descomposición, otros con los ojos totalmente negros. Todos caminaban hacia la iglesia, cantaban un himno antiguo, ahogado, en un idioma que Esteban no entendía, pero recordaba. Era el mismo que escuchó en sueños cuando niño, cuando su abuela le hablaba de los vivos sin alma, y entonces entendió, San Telmo no era un pueblo. Era una puerta. Y él era el nuevo guardián. Rituales de carne. Desesperado, bajó al archivo secreto de la iglesia, donde su mentor le había dicho que nunca debía entrar. Allí encontró un grimorio encadenado, oculto bajo un altar de piedra. El libro tenía una sola palabra en la portada, Rever Sum. Al abrirlo, una ráfaga de aire pútrido salió del libro. En sus páginas, oraciones invertidas, símbolos arcaicos, dibujos de personas sin rostro y mapas de una ciudad que se extendía debajo de San Telmo. En la última página, solo un sacrificio de fe verdadera puede cerrar la puerta que los hombres abrieron con mentiras. Mientras leía, sintió que alguien respiraba en su nuca. Al voltear, no había nadie. Pero al mirar de nuevo el libro, el texto había cambiado. Ahora decía su nombre, Esteban G. Romero, y debajo, tú ya moriste. Solo aún no lo sabes. La misa negra. Esteban perdió la noción del tiempo. Comenzó a tener visiones, niños flotando sobre las bancas, monjas sin ojos cantando con los intestinos fuera, santos que lloraban sangre negra. La iglesia se transformaba. Las paredes sangraban. El altar palpitaba como un corazón enfermo, y en el centro, una figura comenzó a formarse. Primero humo. Luego carne. Finalmente, la niña, pero ya no era humana. Sus ojos eran abismos, su voz un eco de miles de voces gritando al unísono. Ella no caminaba, flotaba sobre una niebla viscosa que devoraba el suelo. No rezaste por ellos, padre, dijo ella. Así que ahora rezan por ti. Lo rodearon los penitentes. Y comenzó la misa, una misa sin fin. Donde cada amén se decía al revés. Donde cada salmo terminaba en gritos. Donde cada campanada era el eco de una tumba abierta, y Esteban rezó. Porque era eso o perder el alma para siempre. El sermón del abismo. La voz de la niña se distorsionaba mientras predicaba. Su tono pasaba de infantil a sepulcral, de tierno a cruel. Las criaturas que la rodeaban imitaban su voz, creando un eco imposible, como si la misa se llevara a cabo en miles de lugares al mismo tiempo. Esteban ya no lloraba. Estaba vacío. Sus manos se aferraban al rosario ennegrecido que había encontrado en el pico del cuervo. Era su única conexión con algo sagrado. ¿Por qué yo? Susurró. La niña se acercó. Su piel estaba cubierta de grietas, como barro seco, y en su frente crecía un símbolo que ardía como brasas, una cruz invertida rodeada de espinas. Porque tú leíste el libro. Esteban cerró los ojos. Recordó su infancia. Su primera comunión. El primer exorcismo que presenció. Cada uno de esos momentos parecía insignificante comparado con esta realidad. Todo había sido una preparación. Él era el nuevo testigo, pero también el nuevo mártir. Entonces, una campanada final sonó, los penitentes se detuvieron. Todos se arrodillaron. La misa había terminado, y comenzó el juicio. Los que juzgan en la sombra. Un círculo de fuego se encendió alrededor del altar. De él emergieron 7 figuras vestidas con túnicas oscuras y coronas de hueso. No hablaban. Solo señalaban. Uno a uno, los penitentes se acercaban y se arrodillaban ante ellos. Algunos eran absorbidos por el fuego. Otros gritaban hasta romperse. Y algunos simplemente se desvanecían. Cuando llegó el turno de Esteban, sintió que su cuerpo se elevaba sin control. El fuego no lo tocaba, pero su alma ardía. Una voz habló dentro de su mente, te ofreciste como pastor. Ahora serás cordero. Esteban gritó. El rosario en su mano brilló por un instante y luego se deshizo como polvo. Las figuras se inclinaron ante él. No como señal de respeto, sino de reconocimiento. Como si esperaran algo de él. Y entonces lo entendió, no era un prisionero, era el sucesor. El nuevo guardián. Los muros de la iglesia se derrumbaron.
Pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si fueran absorbidos por un agujero negro. El pueblo desapareció. El cielo se volvió rojo, luego negro, luego inexistente. San Telmo dejó de ser un lugar físico. Era ahora un vórtice. Un cruce entre este mundo y el otro, y Esteban se sentó en el trono de piedra donde había estado el altar. La niña se desvaneció. Las figuras se inclinaron. El nuevo ciclo había comenzado. El grimorio apareció a sus pies, abierto en la última página. Reversum completum. Nihil exire. Nihil intrare. Custos a aeternum. Traducción. El reverso está completo. Nada entra. Nada seo. Guardián eterno. Esteban cerró los ojos, y por primera vez en su vida, no rezó. ¿Cuántos pueblos olvidados esconden verdades que nadie debería descubrir? Y si alguna vez pasas por un lugar donde todo parece detenido en el tiempo, ¿te atreverías a entrar a la iglesia local? El último inquilino. Capítulo 1. La mudanza. El anuncio decía, apartamento en alquiler. Precio accesible. Servicios incluidos. No se requiere aval. Para Julia, era justo lo que necesitaba. Después de meses buscando un lugar económico en la ciudad, ese cartel pegado en una farola parecía una respuesta a sus problemas. Llamó al número y un hombre de voz ronca atendió al primer timbrazo. «Puedo mostrarte el lugar hoy mismo», le dijo, y acordaron verse esa misma tarde. El edificio estaba en una calle poco transitada, flanqueado por tiendas cerradas y graffiti en las paredes. A pesar de su aspecto antiguo, la estructura se mantenía en pie con cierta elegancia. El hombre la esperaba en la entrada, era alto, con un abrigo largo y un sombrero que le cubría el rostro. «Pasa, por favor», le indicó sin muchas palabras. El interior era aún más sombrío. Los pasillos estaban mal iluminados, y las puertas numeradas parecían viejas, con cerraduras que chirriaban al abrirse. «Es el 4B, aquí mismo», dijo el hombre, empujando la puerta. El lugar era pequeño, pero estaba amueblado y limpio. Julia caminó por el salón, observando los muebles cubiertos por sábanas y el polvo acumulado en los bordes de las ventanas. «¿Por qué tan barato?», preguntó, intentando sonar casual. El hombre se encogió de hombros. «Poca gente se queda mucho tiempo aquí». «El vecindario no es lo que solía ser», respondió, sin mirarla a los ojos. Julia no hizo más preguntas. La necesidad pesaba más que la curiosidad, así que firmó el contrato esa misma tarde. Esa noche, mientras desempacaba, escuchó pasos en el pasillo. Lentos, arrastrando los pies. Se asomó por la mirilla, pero el corredor estaba vacío. No le dio importancia, al menos no esa noche. Para entonces, aún no sabía que el 4B había tenido más inquilinos de los que aparecían en los registros, y que algunos nunca llegaron a irse del todo. Capítulo 2. Ecos en el pasillo. Los primeros días en el 4B transcurrieron con normalidad. Julia se había acostumbrado al sonido de las cañerías, al crujir de las maderas viejas y al eco lejano del tráfico nocturno. Sin embargo, las noches traían consigo un silencio denso y perturbador. Era como si, al caer el sol, el edificio se vaciara por completo. Una madrugada, el sonido de pasos volvió a despertarla. Esta vez eran más claros, más nítidos. Arrastraban los pies, avanzando lentamente por el pasillo. Julia se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole en los oídos. Miró el reloj, las 3:15 de la mañana, se acercó a la puerta y pegó el oído contra la madera. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Sintió un leve susurro, una respiración pausada, como si alguien estuviera escuchándola también. Sin pensarlo, abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. No había rastro de nadie, solo el eco de su respiración acelerada rebotando en las paredes. A la mañana siguiente, mientras bajaba por las escaleras, se cruzó con una vecina mayor que la observó fijamente. «¿Pudiste dormir anoche?», le preguntó sin preámbulos. «Sí, más o menos», respondió Julia, intentando sonar despreocupada. La mujer asintió, como si esa respuesta confirmara algo. «Nadie duerme bien en el 4B», dijo antes de seguir su camino, dejando a Julia con un nudo en el estómago. Esa noche, las luces parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo. Y entonces, los pasos regresaron, esta vez más cerca, más intensos. Como si el último inquilino nunca se hubiera ido.
Capítulo 3. El archivo olvidado. Las semanas pasaron, y los ruidos en el pasillo se hicieron cada vez más comunes. Julia trató de ignorarlos, convenciéndose de que eran cañerías viejas o un vecino insomne. Sin embargo, algo en su interior le decía que no era así. Una tarde, mientras subía las escaleras con las bolsas del mercado, se cruzó con el conserje. Un hombre mayor, de cabello canoso y manos temblorosas. ¿Llevas mucho viviendo aquí?, le preguntó Julia, intentando sonar casual. El hombre la miró con recelo. Demasiado, respondió, bajando la voz. Nadie se queda mucho tiempo en el 4B. Julia frunció el ceño. ¿Por qué?, insistió. No deberías estar aquí, dijo simplemente, y siguió su camino, arrastrando sus pasos por el pasillo. Esa noche, la curiosidad la venció. Bajó al sótano en busca del archivo comunitario. El lugar estaba húmedo y lleno de polvo, con cajas amontonadas y documentos amarillentos. Después de una hora de búsqueda, encontró lo que buscaba, un registro de inquilinos. Su sorpresa fue absoluta. El apartamento 4B aparecía registrado a nombre de diferentes personas, pero lo que le heló la sangre fue descubrir que cada 3 años, como un reloj, se registraba un nuevo inquilino. El último nombre en la lista era el suyo. Julia dejó caer el archivo, y en ese instante, las luces del sótano parpadearon 3 veces. No estaba sola. Capítulo 4. La carta sin remitente. 2 días después de su hallazgo en el sótano, Julia encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. No tenía remitente ni sello postal, solo su nombre escrito a mano con letras temblorosas. Cuando lo abrió, un fuerte olor a humedad le golpeó el rostro. Dentro, había una sola hoja de papel, amarillenta y con manchas de humedad. El mensaje decía: sal antes de la tercera noche de luna llena. Nadie sobrevive al cuarto ciclo. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, los pasos en el pasillo regresaron, pero esta vez no se detuvieron frente a su puerta. Se quedaron ahí, arrastrándose de un lado a otro, como si alguien la esperara para salir. La cuenta regresiva había comenzado. Capítulo 5. El reflejo oculto. Las noches se volvieron más densas y el aire en el apartamento era irrespirable. Julia notaba un olor a humedad persistente, como si el edificio estuviera pudriéndose desde dentro. Esa madrugada, decidió investigar el origen, y lo que encontró cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Julia no podía ignorar más el horrible olor a humedad que había invadido su apartamento. Cada vez que se acercaba al espejo del pasillo, sentía como si algo más estuviera allí, observándola. A pesar de las luces apagadas, la sensación de ser vista nunca la abandonaba. Había algo en el aire que parecía cambiar a medida que avanzaba la noche. Decidió investigar la fuente del malestar que la había estado acosando durante días. Aquella madrugada, armada con una linterna y su teléfono móvil, Julia bajó al sótano nuevamente. El lugar estaba más húmedo que nunca. El aire estaba viciado y las paredes parecían estar vivas, respirando, exhalando algo desagradable. La linterna parpadeaba, y el eco de sus pasos retumbaba en las paredes del sótano vacío. En una esquina, cubierto por una capa de polvo grueso, había un antiguo espejo. El marco de madera estaba deteriorado, y la superficie reflejaba algo turbio, casi como si la luz se distorsionara al tocarlo. Julia se acercó cautelosamente. A medida que se aproximaba, la linterna brilló más intensamente y el reflejo en el espejo se volvió más claro. Lo que vio le heló la sangre. No era su reflejo. Era ella, sí, pero algo era muy diferente. El rostro en el espejo estaba cubierto por una sombra oscura que parecía moverse, como si algo estuviera intentando escapar del reflejo. El rostro de Julia en el espejo sonrió, pero ella no. Su corazón latió con fuerza y retrocedió, pero el reflejo la seguía. Se detuvo cuando ella lo hizo, exactamente como lo haría su propio reflejo. No podía ser real. Miró de nuevo hacia el espejo, sus manos comenzaron a temblar. Algo no estaba bien con ese espejo, y con cada segundo que pasaba, Julia sentía como algo dentro de ella empezaba a retorcerse, como si una presencia oscura y desconocida la estuviera atrapando. De repente, un sonido extraño llegó desde las profundidades del edificio, un susurro, como un murmullo bajo. La voz de un hombre, casi inaudible, pero clara. No sabía si lo escuchaba en su mente o si era algo real.
pero decía, este es el reflejo de lo que has invocado, Julia. Sal antes de que sea demasiado tarde. En un impulso frenético, Julia corrió hacia la salida del sótano. Miró atrás, solo para ver cómo la sombra del reflejo en el espejo parecía extenderse, alargándose hacia ella, como si quisiera alcanzarla. El miedo le recorrió el cuerpo, pero algo en su interior la obligó a seguir adelante. Cuando finalmente salió del sótano y cerró la puerta tras de sí, sintió como si un peso invisible se hubiera levantado de su espalda. No sabía si lo que había visto era real, o si su mente estaba jugando con ella, pero el susurro persistía en su oído, repitiendo lo mismo una y otra vez. Sal antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 6. La tercera noche. El día transcurrió entre la niebla espesa de la ansiedad y la paranoia. Julia no podía dejar de pensar en el espejo. ¿Qué era eso que había visto? ¿Por qué su reflejo no se movía como ella? Aquella sensación de estar siendo observada no la abandonó, y aunque intentó racionalizar lo sucedido, no podía evitar un terror profundo que se le clavaba en el pecho. Esa noche, el sonido de los pasos volvió. Pero esta vez, no fueron solo pasos arrastrados. Se escuchaba una respiración, pesada, como si algo estuviera buscando algo o alguien. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora en que las sombras parecen tener vida propia. Julia se levantó de la cama, empapada en sudor frío, con el corazón desbocado. No sabía si debía quedarse quieta, si debía salir a buscar respuestas o si simplemente debería irse. Pero algo la mantenía anclada al lugar. Algo la decía que debía enfrentarse a aquello antes de que fuera demasiado tarde. Decidió ir al pasillo. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, la oscuridad más densa. El corredor estaba vacío, pero el sonido de la respiración se hacía más cercano. Un frío helado la recorrió de pies a cabeza cuando vio una sombra moverse frente a ella, arrastrándose lentamente, como una silueta humana que se desvanecía al mismo tiempo que aparecía. Sin pensarlo, Julia salió disparada hacia las escaleras y subió rápidamente hasta el último piso. Ahí, en el estrecho pasillo que conducía al techo, encontró una puerta que nunca había notado antes. No estaba en el mapa del edificio, ni en los registros de inquilinos. Sin embargo, algo la traía hacia allí, como un imán, como si algo la estuviera llamando. La puerta estaba entreabierta y una extraña luz amarilla se filtraba desde el interior. Al acercarse, la sensación de estar siendo observada se intensificó. Los susurros eran más claros ahora y, aunque el sonido era bajo, se sentían como gritos ahogados que venían de dentro. Con manos temblorosas, Julia empujó la puerta. Lo que encontró la dejó paralizada. Dentro, el lugar parecía una copia exacta del apartamento 4B. Todo estaba en su lugar, pero el aire era aún más pesado, más denso. Sin embargo, no había muebles, ni objetos. Solo había una figura. Una silueta de una persona, de espaldas, en el centro de la habitación. ¿Quién está allí?, dijo Julia, con la voz entrecortada. La figura giró lentamente, pero no era un ser humano. No podía serlo. Su rostro estaba distorsionado, casi imposible de identificar, cubierto por una capa de sombras profundas. Pero lo que más la aterrorizó fue la sonrisa, que no parecía tener fin. Has llegado tarde, Julia. Ya no puedes irte. La figura extendió una mano hacia ella, y en ese momento, los recuerdos de todos los inquilinos anteriores comenzaron a aparecer en su mente, rostros distorsionados, gritos apagados, susurros que no cesaban. Julia se sintió atrapada en un laberinto sin salida, como si cada habitación del edificio estuviera conectada por las almas de aquellos que nunca pudieron escapar. La figura avanzó lentamente, y mientras lo hacía, el eco de la misma respiración pesada que había escuchado en el pasillo la envolvía, cada vez más cerca. En un último acto de desesperación, Julia gritó con todas sus fuerzas. ¡Basta! Pero el grito no salió de su boca. Fue una voz profunda, rasposa, que provenía de dentro de ella, como si el edificio mismo hablara a través de su garganta. La figura sonrió aún más, y en su rostro, los ojos comenzaron a brillar con una luz amarillenta, cegadora. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, como si el edificio estuviera absorbiéndola. Julia intentó retroceder, pero sus pies ya no tocaban el suelo. Un vacío la rodeó, y, en un parpadeo, todo se apagó. Capítulo 7. La huella de los anteriores. Julia despertó,
pero no estaba en su apartamento. No estaba en el 4B. Estaba acostada en una habitación sombría, con las paredes cubiertas de moho y humedad. El aire era denso, y la sensación de claustrofobia la invadía con cada respiración. Trató de moverse, pero sus manos estaban atadas a la cama. La luz de una vela encendida parpadeaba tenuemente a un lado. A su lado, una figura encapuchada permanecía en silencio. La figura no la miraba, pero Julia podía sentir su presencia, como si cada movimiento suyo estuviera siendo vigilado. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. La figura no respondió. En cambio, una extraña sensación recorrió su piel, como si estuviera siendo observada no solo por esa figura, sino por algo más. Algo mucho más antiguo. Algo que pertenecía al edificio. De repente, la vela parpadeó y la figura encapuchada levantó la cabeza. En su rostro, la sombra de una sonrisa apareció. El ciclo continúa. No puedes salir. No puedes escapar. Julia intentó liberarse, pero las ataduras eran fuertes. Sentía el peso de la desesperación apoderándose de ella, como si la habitación misma estuviera absorbiendo su energía, su vida. ¿Quién eres?, preguntó nuevamente. La figura se inclinó hacia adelante, acercándose a su rostro. Soy el último inquilino. Y tú, Julia, serás el siguiente. En ese momento, todo alrededor de ella pareció distorsionarse. El edificio se retorcía, como si estuviera cobrando vida. La oscuridad se volvió más espesa, y la voz de la figura resonó en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Cada persona que ha vivido aquí ha dejado una huella. Cada uno de los anteriores. Y tú, al igual que ellos, serás parte de la historia que este lugar nunca olvidará. Ya no puedes irte. El edificio te ha reclamado. Julia sintió una presión. Capítulo 13. La ruta incierta. La neblina envolvía la pradera, oscureciendo el paisaje que antes parecía tan sereno. Aunque Julia ya no sentía miedo, algo en su interior le decía que aún no había llegado al final. La figura del hombre sin rostro había desaparecido, pero su mensaje persistía en su mente: tu viaje no ha terminado. Debes seguir. A medida que avanzaba por la vasta extensión, su mirada recorría el horizonte, buscando algo que pudiera indicar una dirección. El campo parecía interminable, y por un momento se sintió como una exploradora en una tierra desconocida. No había senderos claros, ni señales que marcaran el camino. Era un territorio nuevo, algo que nunca habría imaginado al estar atrapada en el ciclo del 4B. De repente, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente. Era un movimiento sutil, pero suficiente para alertarla. El suelo vibró nuevamente, más fuerte esta vez, y una grieta apareció en el suelo. La grieta se abrió lentamente, revelando un abismo profundo, oscuro e insondable. Julia retrocedió, pero no pudo apartar la vista de la abertura. Algo llamaba desde el fondo de la grieta, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. ¿Qué es esto?, murmuró para sí misma, sin comprender lo que veía. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, una figura apareció sobre el borde del abismo. Era alta, vestida con ropas oscuras, su rostro en sombras. Julia intentó identificarla, pero la figura no parecía humana, o al menos no de la manera que ella conocía. Has llegado lejos, Julia, dijo la figura, su voz baja y resonante, como si proviniera de lo más profundo del abismo. Julia dio un paso atrás, su corazón acelerado. ¿Quién eres?, la figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se movió con una gracia sobrenatural, deslizándose a través del aire como si desafiara la gravedad. A medida que se acercaba, la figura se iluminó ligeramente, y Julia pudo ver una máscara que cubría su rostro. La máscara era extraña, como si perteneciera a una antigua cultura, con símbolos tallados en su superficie. Los ojos de la máscara brillaban con una luz tenue. Soy un guardián de los ciclos, Julia, dijo la figura finalmente, su voz volviendo a resonar en el espacio vacío. Y tú eres la clave que mantiene el equilibrio entre ellos. Julia frunció el ceño, confundida. ¿La clave? ¿El equilibrio de qué? El guardián extendió su mano hacia el abismo. Todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido en el 4B, es solo un fragmento de un ciclo mucho más grande. Ese ciclo existe en todas las dimensiones, en todos los mundos.
Los inquilinos del 4B, sus desapariciones, las sombras, todo esto forma parte de un patrón que debe cumplirse para que la realidad misma se mantenga en equilibrio. ¿Y yo? Preguntó Julia, su voz quebrada. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? El guardián la observó por un momento, como si estuviera evaluando su alma. Finalmente, dijo, eres el primer ser humano que ha logrado romper el ciclo de una manera tan completa. Lo que has hecho al liberarte, al romper el ciclo, es un acto que nadie ha podido conseguir antes. Pero, al hacerlo, has alterado el equilibrio. Has abierto una puerta que podría destruir todo lo que conoces. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué puerta? La grieta que has visto, respondió el guardián. Esa grieta es la que conecta todos los ciclos. Al romper el tuyo, has abierto un portal hacia otras realidades, otros mundos. Si no cierras esa puerta, la ruptura se extenderá y todo será consumido por la oscuridad. Julia miró el abismo, ahora comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. La grieta era la conexión entre los mundos, pero también representaba la amenaza de que todo se desmoronara si no encontraba la forma de cerrarla. ¿Cómo lo hago?, preguntó, su voz ahora decidida. El guardián levantó la mano, señalando hacia el horizonte. Tendrás que cruzar la grieta, adentrarte en los mundos rotos y restaurar el equilibrio. Solo así podrás cerrar la puerta y evitar que el caos se derrame sobre todas las realidades. Julia miró la grieta una vez más. La oscuridad en su interior parecía llamarla, pero ahora no sentía miedo. Había una misión que cumplir, y con ella, la posibilidad de restaurar el equilibrio de los mundos. ¿Y qué ocurrirá si no lo hago?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El caos tomará forma y destruirá todo lo que conoces. Tú misma, lo que queda de tu ser, también se desvanecerá. Pero si lo logras, te devolverán lo que has perdido. Recuperarás lo que sacrificaste y podrás finalmente descansar. Julia sabía lo que debía hacer. No había vuelta atrás. La grieta no solo conectaba mundos, sino también destinos, vidas y existencias. Si ella no cerraba la puerta, nada quedaría intacto. Con una última mirada al guardián, Julia dio un paso adelante, acercándose a la grieta. La oscuridad la envolvió, y cuando sus pies cruzaron el umbral, todo desapareció. Capítulo 14. El reino de las sombras. Cuando cruzó el umbral de la grieta, Julia sintió una presión en el pecho, como si su ser entero fuera comprimido y estirado al mismo tiempo. La oscuridad la rodeaba, pero de alguna manera no era aterradora, sino vacía. No había sonido, ni aire, ni peso. Solo la sensación de estar flotando, suspendida entre la nada y todo. Al principio, no podía ver nada más allá de la oscuridad. Pero poco a poco, formas comenzaron a tomar forma en la penumbra. Sombras, retorcidas y amorfas, que parecían moverse y susurrar entre sí. No tenía miedo, pero sí sentía una extraña inquietud. El aire se volvió denso, como si el lugar estuviera vivo, observándola. Las sombras se deslizaban alrededor de ella, cada una diferente a la anterior, como si cada una representara una idea, un sentimiento o una historia a medio contar. De repente, un brillo suave apareció frente a ella, abriendo un camino hacia lo desconocido. Era una luz tenue, pero clara, que la guiaba a través de la oscuridad. Julia, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella, su instinto de supervivencia la empujaba a seguir el resplandor. Cuanto más se acercaba, más brillaba la luz, hasta convertirse en una fuente de claridad. Al llegar a la luz, encontró que el paisaje a su alrededor había cambiado por completo. Ya no estaba en la oscuridad. Estaba en una vasta llanura cubierta por una niebla grisácea, donde las figuras de personas caminaban de un lado a otro, como si estuvieran atrapadas en su propia rutina, ajenas a su presencia. Estas figuras no hablaban, no reaccionaban. Solo caminaban, y sus ojos, vacíos y apagados, no veían nada. Julia dio un paso adelante, observando cómo las figuras se desvanecían y aparecían sin razón. Algunas parecían estar atrapadas en ciclos, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, como si estuvieran condenadas a vivir en una perpetua repetición. Era como si este lugar fuera una prisión para sus almas, un sitio en el que todo lo que quedaba era una existencia vacía, carente de propósito. ¿Qué es este lugar?, se preguntó en voz baja. En ese momento, una figura se acercó a ella.
Era un hombre, pero su rostro estaba difuso, como si fuera una mancha de sombras que se movían a su alrededor. A pesar de la apariencia de este ser, Julia pudo sentir una conexión inmediata. Bienvenida al reino de las sombras, Julia, dijo el hombre, su voz grave pero serena. Julia dio un paso atrás, alarmada. ¿Reino de las sombras? ¿Quién eres? El hombre sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Soy uno de los guardianes de este lugar, un fragmento de lo que una vez fue. Como tú, estoy atrapado aquí, entre los mundos. Vengo de otro ciclo, uno que también fue roto. Ahora, soy parte de este reino, donde las almas atrapadas permanecen, perdidas en su propio laberinto. Julia intentó comprender lo que le decía. El hombre no parecía malintencionado, pero su presencia era inquietante. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo restaurar el equilibrio? El hombre observó la llanura desolada, como si pudiera ver más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Aquí, las almas no se van. Están atrapadas en sus propios recuerdos, condenadas a vivir una y otra vez las mismas historias, los mismos errores. Pero tú tienes el poder de romper esos lazos. Si restauras el equilibrio aquí, podrás sellar la grieta que has abierto. Pero para eso, debes enfrentarte a tus propios miedos. Julia frunció el ceño. ¿Miedos? ¿De qué estás hablando? El hombre levantó su mano y señaló una figura que caminaba en la distancia, apenas visible entre la niebla. Mira allí, Julia. Esa es la clave. Cada alma atrapada en este lugar tiene un reflejo de lo que más teme. Debes confrontar lo que has dejado atrás, lo que te ha definido, lo que te ha condicionado. Solo enfrentando tus miedos podrás cerrarla y restaurar el equilibrio. Julia miró hacia donde señalaba el hombre y vio a una figura que se acercaba lentamente. Su corazón latió con fuerza cuando la reconoció. Era ella misma, pero diferente. Su rostro estaba marcado por una angustia profunda, sus ojos llenos de desesperación. Esta figura que se acercaba no era más que una sombra de lo que había sido, una versión de ella misma que nunca había tenido la oportunidad de sanar. La sombra se detuvo frente a ella, y Julia pudo sentir como una oleada de emociones la invadía, miedo, culpa, arrepentimiento. Todo lo que había dejado atrás, las decisiones que había tomado, las vidas que había tocado y perdido. Todo se materializaba en esa figura. ¿Quién eres?, preguntó Julia, su voz temblando. La sombra la miró fijamente, y en sus ojos vio reflejada su propia desesperación. Soy tu miedo, tu dolor. Lo que no has enfrentado. Lo que has tratado de olvidar. Julia dio un paso atrás, pero la sombra la siguió, acercándose cada vez más. Cada paso que daba la figura la hacía sentir más pequeña, más vulnerable. No puedes huir de mí, Julia. Yo soy lo que has dejado atrás. Lo que has ignorado. Y aquí, en este lugar, me enfrentarás. La sombra levantó la mano, y con un movimiento rápido, la tocó en el hombro. Un torrente de recuerdos, de emociones reprimidas, la invadió. Julia sintió como si fuera a ahogarse en ellos. Imágenes de su vida, de decisiones equivocadas, de miedos nunca enfrentados. Todo se desmoronó a su alrededor, pero en medio de la oscuridad, Julia encontró una chispa. Un destello de claridad. Sabía que tenía que enfrentar esa sombra, esa parte de ella misma, o nunca podría cerrar la grieta. Tenía que aceptar lo que era, lo que había sido, y solo entonces podría restaurar el equilibrio. Con una respiración profunda, Julia levantó la cabeza. No puedo huir de mí misma, dijo en voz baja, pero con firmeza. Voy a enfrentarme a ti. La sombra sonrió, y en ese momento, las nieblas que rodeaban el lugar comenzaron a disiparse. Las figuras que caminaban sin rumbo, las almas atrapadas en su propio ciclo, empezaron a desvanecerse. Julia sabía que este era solo el primer paso. El reino de las sombras no era solo un lugar de dolor, sino también de redención. Ella debía enfrentar su oscuridad para poder liberar a otros. Julia dio un paso adelante, y en ese instante, la figura desapareció, dejando atrás solo silencio. Capítulo 15. La voz del vacío. Tras el enfrentamiento con su sombra, Julia se quedó de pie en el centro del reino de las sombras. La niebla había comenzado a desvanecerse y las figuras atrapadas en su propio ciclo ya no estaban a la vista. El lugar, aunque desolado,
Ahora tenía un aire de calma, como si algo en el universo hubiera comenzado a restablecerse. Sin embargo, Julia sabía que esto era solo un fragmento del camino. La grieta que había abierto no había sido cerrada. Aún quedaba mucho por hacer. El guardián había dicho que debía cruzar más allá de este lugar, enfrentar otras realidades rotas antes de que el caos invadiera todos los mundos. Pero ¿cómo seguir avanzando? ¿Cómo cerrar la grieta cuando no sabía ni cómo había llegado hasta aquí? Mientras caminaba por el terreno ahora vacío, la voz del hombre sin rostro resonó en su mente: solo enfrentando los ecos de tu alma podrás restaurar el equilibrio. La grieta debe ser sellada desde el centro, y solo tú sabes cómo llegar allí. Julia cerró los ojos y respiró profundamente. El centro. ¿Qué significaba eso? ¿Había un centro de todo lo que había experimentado? ¿Un lugar donde todas las realidades se unían? Entonces, una brisa gélida tocó su rostro, y una suave vibración comenzó a llenar el aire. El vacío no estaba completamente callado. De algún modo, sabía que algo más estaba a punto de revelarse. La vibración se intensificó y las sombras que había dejado atrás parecieron regresar, pero esta vez no eran figuras, sino voces. Susurros, como ecos lejanos que viajaban a través de dimensiones rotas. Julia pudo entenderlas. Eran fragmentos de recuerdos, de vidas perdidas y deseos no cumplidos. ¡Ayuda! Una voz desgarrada se alzó desde la neblina. ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es esto?, preguntó Julia, pero su voz se perdió en el aire. A lo lejos, una figura se perfiló en la oscuridad. Era una mujer, vestida con ropas desgastadas, su rostro cubierto por una capa de polvo. No había nada en ella que pareciera familiar, pero sus ojos brillaban con una desesperación que atravesaba todo lo que Julia conocía. ¿Quién eres?, preguntó Julia, su voz resonando con más firmeza. La mujer avanzó lentamente, como si las sombras a su alrededor la sostuvieran. Con cada paso, parecía volverse más tangible. Al llegar a su lado, la mujer levantó la cabeza, y en sus ojos, Julia vio una parte de sí misma. No de manera literal, sino como un reflejo de su alma, algo que había estado oculto en lo profundo de su ser. Soy lo que dejaste atrás, lo que no lograste entender, dijo la mujer con una voz quebrada. Julia sintió una ola de frío recorrer su espina dorsal. No era solo una manifestación de su miedo, sino de algo mucho más profundo. Esta mujer representaba algo de su ser que nunca había podido reconciliar: el arrepentimiento por las decisiones pasadas, las oportunidades perdidas y la carga emocional que había intentado enterrar. La mujer levantó la mano, y en un susurro, las palabras flotaron en el aire. La grieta se alimenta de tus propios ecos, Julia. La puerta entre los mundos solo puede cerrarse si enfrentas completamente lo que has dejado atrás. Tú misma has abierto esta grieta, y solo tú puedes repararla. Julia miró a la mujer, sus ojos fijos en ella. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo reparar lo que he roto? La mujer sonrió, pero fue una sonrisa triste, como si supiera que la respuesta estaba al alcance de Julia, pero que aún no la comprendía. Solo abrazando lo que eres y dejando ir lo que fuiste, podrás encontrar el centro. Solo cuando entiendas que no eres tus errores, sino lo que haces con ellos, podrás cerrar la grieta. Con un giro de la mano, la mujer desapareció, dejando a Julia sola en la niebla, pero algo había cambiado en ella. Había una claridad en su mente que no existía antes. La grieta misma, no era algo a lo que temer. Era un reflejo de su propia lucha interna, de su intento por huir de lo que había sido, de las decisiones que la habían llevado a este punto. Era su propio caos reflejado en el mundo exterior. Julia comenzó a caminar hacia el horizonte, hacia lo desconocido. Las voces comenzaron a desaparecer, las sombras a desvanecerse. Cada paso la acercaba más a la verdad. Al final, llegó a un claro, un espacio en el que la grieta parecía brillar, expandiéndose en el aire. Era enorme, llena de luces que se torcían y distorsionaban, como si fueran corrientes de energía que se conectaban entre sí. Y en el centro, algo estaba esperando. Era un objeto brillante, casi celestial, que parecía estar suspendido en el aire, su luz pulsante y viva. Julia entendió en ese momento lo que debía hacer. Tenía que alcanzar ese objeto, tomarlo y restaurar la conexión entre los mundos. Al hacerlo, la grieta se sellaría, y todo lo que había atravesado finalmente llegaría a su fin. Estaba cerca.
Con cada paso hacia el objeto, Julia sintió que una carga se aliviaba de su pecho. La grieta ya no era una amenaza. Ahora, era un desafío que estaba a punto de resolver. Con una última respiración profunda, extendió la mano y tocó el objeto brillante. Capítulo 16. La última decisión. Cuando Julia tocó el objeto brillante, una oleada de energía recorrió su cuerpo, atravesándola de una manera tan intensa que por un momento creyó que todo su ser iba a desintegrarse. La grieta, que hasta ahora había sido una fuerza amorfa, comenzó a estabilizarse, las corrientes de luz y oscuridad que la formaban se frenaron momentáneamente, pero Julia supo que la batalla aún no había terminado. El resplandor del objeto parecía alimentarse de la grieta, como si estuviera absorbiendo su poder. La visión del mundo que la rodeaba comenzó a distorsionarse, y las figuras etéreas, los ecos de almas atrapadas, se transformaron en sombras más densas, más opresivas. De repente, las voces que había escuchado antes, los susurros de arrepentimiento y dolor, se elevaron en un grito ensordecedor. Julia cubrió sus oídos, pero el sonido penetraba en su mente. Eran las voces de todas las almas que habían quedado atrapadas entre los mundos, las que había dejado atrás, las que aún se aferraban a la grieta, incapaces de seguir adelante. La grieta, ahora más estable que nunca, comenzó a expandirse nuevamente, como si su apertura estuviera más viva que antes. La luz del objeto en su mano se intensificó, luchando contra la oscuridad, pero no parecía suficiente. Julia miró hacia el horizonte, donde la grieta se abría cada vez más, y supo lo que debía hacer. No más. Gritó con toda la fuerza que le quedaba. La grieta respondió, se retorció con una furia creciente, pero Julia no retrocedió. A lo lejos, las sombras se alzaron, formando figuras que tomaban las formas de sus peores miedos, sus decisiones equivocadas, sus momentos perdidos, las cosas que nunca se dijeron. Todo lo que había dejado atrás. La grieta le hablaba, susurrándole al oído. ¿Por qué te esfuerzas tanto? No puedes cambiar lo que fuiste. No puedes huir de lo que has hecho. El objeto brillante en su mano comenzó a brillar más intensamente, pero algo dentro de Julia se quebró. Miró hacia el objeto y, por un segundo, dudó. Era tentador, todo el sufrimiento de lo que había vivido podría desaparecer si simplemente dejaba que la grieta siguiera su curso, si dejaba que todo se desmoronara. Podría escapar del peso de sus propios recuerdos, de la responsabilidad de cerrar la grieta, pero entonces pensó en las voces que había oído, las almas atrapadas, las vidas que no tenían final. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella misma, sino por todos los que habían quedado atrapados entre los mundos. No podía permitir que la grieta los consumiera, que todo colapsara en un abismo sin fin. Con un grito de determinación, Julia levantó el objeto hacia el centro de la grieta. La luz que emanaba del objeto se expandió, envolviendo todo a su alrededor, iluminando el vacío con una intensidad cegadora. «Soy yo quien decide», exclamó con convicción. El objeto explotó en una lluvia de luz pura que atravesó la grieta y la selló, desintegrando las sombras que la rodeaban y cerrando el pasaje entre los mundos. La grieta se disolvió por completo, y la vibración en el aire desapareció. La calma volvió al reino de las sombras. Las figuras etéreas que habían sido las almas atrapadas se desvanecieron lentamente, dejando atrás un silencio absoluto. Julia dejó caer el objeto, ahora consumido por su propia luz. La grieta ya no existía, estaba donde debía estar. En la calma después de la tormenta, de repente, una figura apareció frente a ella, el guardián, el hombre sin rostro, con su presencia imponente pero tranquila. «Lo has logrado», dijo en voz baja, pero con una mezcla de respeto y gratitud. Julia no pudo evitar sonreír, una sonrisa que era al mismo tiempo cansada y llena de alivio. «¿Está cerrado?», preguntó, mirando alrededor, aún incrédula de lo que había logrado. El guardián asintió. «Está cerrado. El equilibrio ha sido restaurado, pero no olvides que esta batalla no era solo contra la grieta. Era contra ti misma. Ahora, puedes seguir adelante». Julia miró al guardián por un momento. ¿Y las almas atrapadas? ¿Qué les sucede? Ellas también han sido liberadas. Gracias a tu sacrificio, sus ciclos se han roto y ahora encontrarán su camino. Al igual que tú lo has hecho. Pero recuerda, el equilibrio es algo frágil. Siempre lo será. Con un gesto de su mano, el guardián desapareció, dejando a Julia sola en el espacio vacío.
Julia respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Sabía que había pasado por algo más allá de lo imaginable. Había roto la grieta, restaurado el equilibrio, pero también había restaurado algo dentro de ella misma. Había enfrentado sus miedos, sus errores, y había encontrado la fuerza para cambiar. Cuando abrió los ojos, el paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse, y la luz la envolvió, llevándola a un lugar más allá de lo que había conocido. Un nuevo comienzo. Capítulo 17. La promesa de lo nuevo. El sol, en su forma más pura, brillaba en el horizonte cuando Julia despertó. El aire era fresco y limpio, y el paisaje que la rodeaba parecía desbordar vida. No había sombras que oscurecieran el camino, ni grietas que pudieran consumir el mundo. La calma era profunda, pero también nueva, una calma que se sentía como una promesa. Había pasado tiempo desde la última vez que estuvo en el reino de las sombras, y aunque la sensación de alivio era innegable, Julia no podía evitar preguntarse si realmente había completado su misión. Había cerrado la grieta, restaurado el equilibrio, pero aún quedaba un vacío dentro de ella. No uno causado por la grieta, sino por la sensación de que había algo más que debía entender. Se levantó lentamente, observando el nuevo mundo a su alrededor. Los colores parecían más vibrantes de lo que jamás había visto. Las hojas de los árboles se movían suavemente con la brisa, y el cielo no mostraba ni una sola nube. Pero a medida que caminaba, algo le parecía extraño. Había paz, sí, pero también una sensación de expectativa. No era una calma definitiva. Había algo pendiente. Algo que aún debía entender. Julia caminó por el paisaje hasta llegar a un pequeño lago. El agua reflejaba el sol con una claridad cristalina, y por un momento, pensó que podría quedarse allí por siempre, observando la serenidad. Pero sabía que no podía. No se trataba solo de lo que había logrado al sellar la grieta. Había algo más que la conectaba con todo eso. Entonces, vio una figura en la orilla opuesta del lago. Una mujer. Ella estaba de espaldas, observando el agua. Julia sintió un tirón en su pecho. Era como si algo en esa figura resonara profundamente dentro de ella. No lo pensó dos veces. Comenzó a caminar hacia ella, sus pasos ligeros pero firmes. Cuando la mujer se giró, Julia sintió que el tiempo se detenía. Era ella misma, o, al menos, lo que podría haber sido ella. El reflejo de todo lo que había sido antes de su viaje. Antes de enfrentarse a la grieta, antes de las decisiones que la habían marcado. La mujer que estaba frente a ella tenía los mismos ojos, la misma expresión cansada, pero también algo más. Un entendimiento profundo de lo que significaba estar en paz consigo misma. La figura habló primero, su voz suave pero llena de un poder sereno. ¿Qué has aprendido, Julia? Julia se detuvo, sintiendo como su alma se llenaba de una comprensión profunda. Había estado buscando respuestas, pero ahora entendía. No se trataba solo de cerrar la grieta, de derrotar al caos, o de liberar las almas atrapadas. Se trataba de liberarse a sí misma. Se trataba de entender que las sombras no podían existir sin la luz, y que el caos solo era el reflejo del orden interior que uno mismo construía. He aprendido que el caos no es algo que pueda destruirse. Es algo que debo aprender a equilibrar dentro de mí, respondió Julia, sus palabras flotando en el aire como una revelación. La mujer frente a ella sonrió, una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Lo que has hecho, lo que has enfrentado, ha sido solo el principio. Cerraste la grieta, restauraste el equilibrio en los mundos, pero lo que realmente has logrado es aprender a navegar por dentro de ti misma. El universo no es algo que puedas controlar. Solo puedes vivir en armonía con él. Tú eres el centro del cambio. Julia miró sus manos, temblorosas pero llenas de fuerza. Su vida, sus decisiones, las sombras que había enfrentado, todo eso ahora formaba parte de ella, no como un peso, sino como una parte esencial de su ser. ¿Y ahora qué? Preguntó, su voz aún cargada de incertidumbre, pero también de paz. La mujer asintió lentamente, como si la respuesta estuviera clara. Ahora, debes seguir adelante. Cada ciclo de la vida es un comienzo y un final. Cada grieta puede sanarse, pero el viaje es eterno. Lo que has hecho aquí te ha dado la oportunidad de elegir tu destino, no solo para ti, sino para todos los que aún buscan equilibrio en este mundo. Con esas palabras,
La figura comenzó a desvanecerse en el aire, como si fuera parte del mismo paisaje que ahora la rodeaba. Julia se quedó mirando el lugar donde había estado, y en su interior una calma profunda se asentó. Ya no estaba sola en este viaje. Había encontrado su propósito, no como una misión impuesta, sino como una decisión personal. El lago, el sol, el cielo, todo era parte de un equilibrio que ahora comprendía. Había dejado atrás la lucha, pero no la lección. Había restaurado el orden, no solo en el mundo, sino dentro de sí misma, y con eso supo que podía seguir adelante. Con confianza. Con paz. Sin importar los retos que la vida aún le presentara, Julia había aprendido a caminar con ellos, y no en su contra. Capítulo 18. El renacer. La paz que Julia había encontrado después de su encuentro con su otro ser era algo que nunca había imaginado. El mundo que la rodeaba ya no parecía tan vasto ni intimidante. En su corazón había un entendimiento profundo, como si las piezas de un rompecabezas invisible se hubieran colocado en su lugar. Ya no sentía la necesidad de huir, ni de temer a lo desconocido. El paisaje que la rodeaba seguía siendo el mismo, el lago reflejando el sol, los árboles moviéndose con el viento. Pero ahora, todo se sentía vivo, como si cada hoja, cada piedra, cada corriente de agua estuviera conectada a ella de alguna manera. Julia había aprendido a ver el mundo no solo como un entorno externo, sino como una extensión de su propio ser. En cada rincón encontraba una conexión, un propósito. A medida que caminaba, observando la belleza tranquila del paisaje, pensó en todo lo que había pasado. En los desafíos que había enfrentado, en los miedos que había superado, y en las sombras que había aprendido a abrazar en lugar de huir de ellas. Había sido un largo viaje, uno que la había llevado a los rincones más oscuros de su alma y, en última instancia, la había llevado a la luz. Pero a pesar de todo lo que había logrado, Julia sabía que el viaje no había terminado. De alguna manera, lo entendía en lo más profundo de su ser, el verdadero viaje no era llegar a un destino, sino saber cómo caminar a lo largo del camino. El viento soplaba suavemente a través de los árboles, y un susurro le llegó a los oídos. No era un susurro como los que había escuchado antes, aquellos ecos de sombras, sino un sonido de bienestar, como si el mundo mismo le hablara en un lenguaje que solo ahora podía comprender. Se detuvo un momento y respiró profundamente. El aire estaba lleno de un poder sutil, un poder que no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Un poder que provenía de la armonía con el universo, de estar en paz consigo misma. Julia se dejó llevar por ese sentimiento, caminando hacia el horizonte. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora entendía que ya no importaba. Ya no tenía miedo de lo que pudiera suceder. Había aceptado su lugar en el mundo, con todos sus matices, sus sombras y sus luces. Había aprendido a abrazar la totalidad de su ser, y eso era suficiente. El viaje no había sido sobre encontrar respuestas definitivas o sobre cambiar lo inmutable. Había sido sobre aprender a vivir con lo que es, a encontrar belleza en lo impredecible y a caminar sin temerle a lo desconocido. Al mirar hacia adelante, Julia vio una figura a lo lejos. Al principio pensó que era una ilusión, pero a medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, de rostro familiar, con una sonrisa serena. La mujer la miraba con una expresión llena de comprensión. «Te has liberado», dijo la mujer con suavidad. Julia la observó detenidamente, y por un momento, todo lo que había vivido pasó por su mente. Sabía que esa mujer no era alguien del pasado ni una figura de sus recuerdos. Era una manifestación de todo lo que había aprendido, de su alma transformada. Era ella misma, pero en una forma más pura, más completa. ¿He terminado?, preguntó Julia, sin temor, solo curiosidad. La mujer asintió, y con un gesto de su mano, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. No de manera drástica, sino sutil. Los colores se intensificaron, la luz parecía aún más brillante, y la vibración del aire era más cálida. El mundo no había dejado de ser lo que era, pero Julia ahora lo veía con otros ojos. Y esos ojos reflejaban la paz interna que había cultivado. Has completado el ciclo, Julia. Ahora, el mundo es tuyo para vivirlo, para crear, para ser parte de su equilibrio. La grieta ya no es tu carga, pero siempre será un recordatorio de lo que eres capaz de superar. Julia sonrió, sintiendo una paz profunda dentro de ella.
Ya no necesitaba más respuestas. La verdad era simple, el equilibrio no era un estado estático, sino un proceso continuo. Y ella, ahora, estaba lista para vivir ese proceso. La mujer la miró una última vez, y como una brisa ligera, desapareció en el aire, dejándola sola, pero no vacía. Julia entendió que nunca estaría sola de nuevo. Tenía la fuerza, la sabiduría y la paz que venían de su viaje interno. Era libre, no porque hubiera escapado, sino porque había aceptado todo lo que era. Con una última mirada al horizonte, Julia dio un paso hacia el futuro. Su camino no sería fácil, pero ella estaba lista. Ya no temía a lo que vendría, porque sabía que, sin importar lo que sucediera, ella tenía la capacidad de enfrentarlo. La grieta había sido solo una parte de su viaje, un capítulo en su vida. Ahora, la historia continuaba, la eternidad de un viaje. El silencio envolvía el mundo de Julia, pero no era un silencio vacío. Era el silencio que nace de la comprensión profunda, del entendimiento de que todo lo que ha sucedido, todo lo que ha vivido, ya no es algo que deba temer. El ruido, los susurros, las sombras y las luces se habían convertido en partes de su propia historia, y ahora, con una claridad renovada, ella era capaz de caminar sin miedo. No había más grietas que temer, ni destinos oscuros que eludir. La batalla que una vez creyó que libraba con el mundo y consigo misma había llegado a su fin, y el verdadero desafío había sido siempre el aceptar que las sombras no pueden existir sin la luz, que la oscuridad no es el enemigo, sino un aliado para la transformación. Con cada paso, Julia se adentró más en su propia existencia, entendiendo que la verdadera libertad no es escapar de las sombras, sino integrarlas. Ya no era la mujer que había llegado al apartamento, la que había temido el misterio del 4B y la que había luchado por cerrar las puertas de la oscuridad. Ella era alguien diferente, alguien que había encontrado su fuerza al enfrentarse a lo desconocido. Ahora, mientras caminaba por el camino que había elegido, lo hacía con la serenidad de quien ya ha cruzado el umbral del temor, sabiendo que lo que vendría no sería una batalla, sino una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para ser. El sendero ante ella no estaba marcado por certezas, pero sí por algo mucho más poderoso, su propio entendimiento de lo que significaba ser parte de un todo. Un todo que, aunque a veces incierto y lleno de sombras, también estaba colmado de luz. Y así, mientras el viento acariciaba su rostro y el sol se reflejaba en el agua tranquila del lago, Julia sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, finalmente, comprendió que no había nada que resolver. Solo había que vivir. Y esa era la mayor victoria de todas.